Bendiciones, bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico. El día de hoy vamos a continuar con este estudio de los profetas. Hemos estado estudiando el profeta Joel, hemos visto al profeta Amós, hemos visto al profeta Oseas y ahora nos toca el profeta Miqueas. Quiero mostrarles la línea de tiempo. He actualizado la línea de tiempo. Les voy a mostrar cómo va la cronología. A ver. Sí, ahí habíamos estudiado primero el libro del profeta Joel. Ahí están los años en los que aproximadamente cada profeta ha estado anunciando la profecía, ¿no? Después vemos también que estaba el profeta Amós. Ahí vemos que la línea de tiempo de Isaías es bastante amplia. Sí, luego, después de Miqueas, por supuesto, vamos a continuar, si el Señor lo permite, con el libro de Isaías. Pero ahora vamos a ver el libro de Miqueas. ¿Sí? Miqueas. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras, pero no sin antes recordar cuál era el contexto. ¿Sí? Cuando la nación de Israel, ¿sí? Toda la tierra prometida fue dividida en dos, ¿sí? Por una parte la casa de Israel, por otra parte la casa de Judá. Hemos visto, por ejemplo, que el profeta Oseas anunciaba el juicio principalmente contra la casa de Israel, sí, aquí en la parte norte, ¿no? El mapa que tenemos aquí al lado, la parte que está con celeste, sí, todo eso era la casa de Israel. Oseas le daba mucho énfasis, aunque también mencionaba la casa de Judá. Vamos a ver que el profeta Miqueas anuncia también a ambas secciones. Sin embargo, le da más énfasis a la casa de Judá. ¿Sí? Vamos a ver entonces Miqueas capítulo 1. Dice, es interesante el título, ¿sí? Lo que nos muestra, dice, lamento sobre Samaria y Jerusalén. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y sobre Jerusalén. Aquí estamos viendo estos tres reyes, Jotam, Acaz y Ezequías, eran los reyes que en ese tiempo estaban reinando en Judá, ¿no? En la parte sur. ¿Sí? Entre los reyes de Judá, si bien habían reyes que todavía tenían temor del Señor y todavía caminaban con rectitud, aunque con ciertas falencias, pero habían también reyes que se empezaban a desviar, tal como se desviaron los reyes de Israel. Los reyes de Israel se desviaron, pero al extremo. ¿Sí? Y de hecho los de la casa de Israel fueron los que recibieron el juicio de Dios antes que los de la casa de Judá. Primero se desviaron los de la casa de Israel y después se desviaron los de la casa de Judá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la palabra que vino a Miqueas? Dice en el versículo 2. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¿Qué le parece esta palabra terrible? ¿Sí? Cuando está hablando de la tierra, está hablando de la tierra de Israel, es decir, toda la nación de Israel, tanto Judá como la casa de Israel. Es importante
observar que el profeta está hablando a toda la tierra prometida, principalmente. Y está diciendo, el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él. Algo terrible, terrible. Viene algo espantoso. Y estas palabras, como dice el versículo 1, están dirigidas a Samaria y a Jerusalén. Es decir, son las dos ciudades importantes de ambas casas, ¿sí? La ciudad más importante de la casa de Israel es Samaria. La ciudad más importante de la casa de Judá es Jerusalén. Entonces está hablando contra las ciudades más importantes y vendrá algo terrible, ¿sí? Se derretirán los montes debajo de él, dice, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Algo terrible, pero ¿por qué? El verso 5 responde, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Pero ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? ¿Dónde se concentraban la mayor cantidad de gente? En las ciudades importantes, en las ciudades capitales, si se quiere. Y es donde principalmente se habían edificado esos lugares altos donde se adoraban a dioses paganos, siendo que toda la tierra era la tierra prometida. Era la tierra donde tenía que estar el pueblo de Dios adorando al Señor. Pero habían edificado altares paganos. Habían edificado templos donde se adoraban a dioses falsos. Y claro, como ya habíamos visto en el libro de Oseas, habíamos visto en el libro de Amós, los israelitas se jactaban de ser el pueblo de Dios. Pero sí, somos el pueblo de Jehová, pero también adoramos a otros dioses. Sí, seguimos algunas costumbres que el Señor nos ha dado, pero también seguimos las costumbres paganas. Como decía el profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Bueno, decídanse, si van a seguir a dioses paganos, pues vayan en pos de él, pero no digan que son pueblo de Dios. Pero si realmente para ustedes Jehová es Dios, entonces vayan en pos de él, pero no sean infieles. Decidan o lo uno o lo otro. No sean tibios. O frío o caliente, pero no tibios. Entonces, ¿dónde estaba la rebelión de Jacob? En Samaria principalmente. ¿Dónde estaba la rebelión? En los lugares altos de Judá. En Jerusalén. Verso 6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas. Y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. ¿Qué tal? Claro, es que en aquellos templos paganos había gente que llevaba dones, es decir, llevaban ofrendas. Llevaban ofrendas, adoración. Pero ¿de qué sirve todo eso? Dice el Señor. ¿De qué sirve que lleves ofrendas a dioses paganos? Y dice, ¿no? Dice, sus dones son dones de rameras. Y a las rameras, a dones de rameras volverán. Cuando estamos hablando de rameras, estamos hablando de prostitución y principalmente esa prostitución espiritual, ¿sí? Cuando uno es infiel al Señor. Y habíamos visto la comparación que hace, por ejemplo, en el libro de Oseas, ¿sí? Cómo es que la esposa de Oseas cometía adulterio
Y Dios decía, así mi pueblo comete adulterio contra mí. Es que hay un adulterio espiritual, hay fornicación espiritual, hay inmoralidad espiritual. Cuando se supone que deberíamos ser pueblo de Dios, fieles a Dios, pero ahí estaba el pueblo haciendo otras cosas, adorando otros dioses, siguiendo otras costumbres, adoptando las costumbres del mundo. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? En el verso 7. Todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales, lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Sí, en realidad no es un secreto que la idolatría empezó en la casa de Israel, en la parte norte. Desde tiempos antiguos, desde que la tribu de Dan fue a establecerse en la parte norte, y ellos también trajeron idolatría, y se empezó a desviar el pueblo. Y dice, ha llegado todo ese pecado hasta Judá y hasta Jerusalén, donde se supone que debería estar el templo santificado, donde tenían que adorar al Señor como Él había mandado. Y dice el profeta, lamentaré, aullaré, ¿no? Haré aullido como de chacales, lamento como de avestruces, ¡ay, mi pueblo! Y claro, es dolor, es tristeza, es desesperanza, pero esa es la consecuencia de la desobediencia. Esa es la consecuencia de dejarse llevar por el mundo, por lo mundano, por aquello que no es de Dios, por aquello que no le agrada al Señor. Por eso es importante que nosotros también guardemos la santidad en el temor de Dios, despojándonos de toda inmundicia que hay en el mundo. No sea que seamos atrapados también y terminemos desviándonos del camino recto. Porque su llaga es dolorosa. Llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. ¿Qué significa Bet-le-Afra? Significa la casa del polvo. Revuélcate en el polvo. Lamentate por lo que viene. ¿A quién te vas a quejar? ¿A quién vas a pedir justicia si lo que estás viviendo es la consecuencia de tu desobediencia? Tú eres el que sembraste desobediencia y estás cosechando dolor. ¿A quién vas a acudir? ¿En quién te vas a refugiar? Verso 11 dice: pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Zaanán no sale. ¿Qué significa Zafir? Bueno, Zafir puede estar haciendo alusión al zafiro, ¿no? A una casa de lujo, ¿no? A riquezas, algo resplandeciente, pero ese que vivía en casa de lujo, con joyas, con zafiros, termina desnudo y con vergüenza. Y el morador de Zaanán no sale. Zaanán puede querer significar el que sale, ¿no? El que va afuera. Y dice: el llanto de Betesel os quitará su apoyo. ¿Qué significa Betesel? Betesel puede significar la casa del vecino, la casa de al lado, y esto puede estar queriendo referirse a que aunque pidas ayuda a tus vecinos, nadie te va a poder ayudar. Todos te quitarán su apoyo.
¿no? Justamente lo que estábamos hablando hace un momento. Si el pueblo está sufriendo por causa de su desobediencia, si son las consecuencias que él mismo atrajo, ¿en quién se puede refugiar? Si el Señor es el que hace tal cosa, ¿a quién puede pedir justicia? ¿No? Y es terrible, por eso nosotros también tenemos que vernos en la palabra, en todo lo que estamos estudiando tenemos que vernos como en un espejo. Si nosotros no vamos a caminar en obediencia al Señor, tengamos por seguro que van a venir consecuencias desagradables y dolorosas. Es así. No es que Dios esté con rencor, con rabia y quiera hacer daño a su pueblo. No, simplemente son las consecuencias de las acciones. Todo pecado tiene su consecuencia. Y es así. El Señor puede perdonar pecados. El Señor ve un corazón contrito y humillado y lo perdona. Pero el Señor dice también, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Las consecuencias siguen vigentes. Bueno, sufra, ¿no? Sufra lo que está determinado. Sufra lo que ya el Señor había establecido. Porque recordemos que en el libro de Deuteronomio el Señor ya advirtió: si obstinadamente te apartas de mí, de mi palabra, no andando conforme a mis mandamientos y estatutos que yo establecí, tengan por seguro que yo los esparciré entre las naciones, los mandaré de esclavos hasta que seáis destruidos. Eso es lo que decía Deuteronomio. Entonces el Señor cumple lo que dice. El Señor es fiel a lo que dice, a lo que Él ya estableció. El Señor no puede negarse a sí mismo. Por eso es que, bueno, tenía que suceder lo que tenía que suceder. Y algo interesante que es que en nuestra vida cotidiana también sucede lo mismo. Si nosotros tenemos tales acciones con las cuales estamos sembrando desobediencia al Señor, tengamos por seguro que, por supuesto, vamos a cosechar sufrimiento, descontento, desesperanza, ¿no? Por eso, ahí está el camino del Señor, nos está alineando a la rectitud, ¿no? Dice, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Sí. Entonces, aquí está diciendo, de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Él es el que permite. O sea, el tema es así. El Señor dice, cuando tú caminas conforme a mi palabra, andando conforme a mis estatutos, yo voy a cubrirte, yo voy a protegerte, yo voy a estar ahí para ser tu refugio. Pero ¿qué pasa cuando la persona sale de esa protección, sale de la obediencia a su palabra? Se encuentra desprotegido y el Señor lo permite. El Señor lo permite, y si viene el mal sobre esa persona, el Señor lo permite, porque esa persona salió de la protección del Señor. Así es como vemos el carácter del Padre en el Antiguo Testamento. Y así es el Señor no cambia. Es el mismo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de nuestros tiempos, es el mismo. Su palabra es luz. Y si uno no quiere la luz, tiene que andar en
tinieblas, en oscuridad. Y si andan en oscuridad, es tal como si fueran ciegos y pueden caer en el hoyo. ¿Qué tal? Dice: uncid al carro, bestias veloces o moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. ¿No? Justamente habíamos mencionado a la tribu de Dan. La tribu de Dan fue la primera que se trajo los ídolos, los ídolos de Laquis. Hasta pusieron levitas para enseñar a adorar ídolos. Y el Señor no se olvida de todo eso. Dice el verso 14: por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat, las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Entonces, ustedes, ya que se apartan de mí, van a terminar adorando a dioses paganos. Van a terminar siendo engañados porque ustedes quieren ser engañados. Les gusta el engaño. Tienen falsa seguridad. Y algo muy clásico, muy común en el pueblo de Israel, es que ellos pensaban que como eran el pueblo de Dios, ellos siempre iban a estar bien, aunque desobedezcan. Es que somos hijos de Abraham, entonces siempre seremos el pueblo elegido de Dios. Una falsa seguridad. ¿Recuerdo lo que decía Juan el Bautista? No digáis dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y en este tiempo, ¿cómo aplicamos eso? Muchos piensan: es que soy cristiano, soy salvo, siempre salvo, haga lo que haga. No digáis dentro de vosotros mismos: soy cristiano, soy salvo, siempre salvo. Porque el Señor va a cumplir su palabra. Y si el Señor Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entonces el Señor lo va a cumplir. Y así será. Terrible, pero cierto. Y es interesante, ¿no? Como esa falsa seguridad del Antiguo Testamento es muy similar a la falsa seguridad que puede haber en estos tiempos, dentro de todo lo que se llama el pueblo cristiano. Soy cristiano, creo que Jesús ha muerto en una cruz, entonces ya soy salvo, siempre salvo. Y no importa lo que haga o deje de hacer. Así eran también los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Andaban en engaños, engañando, porque a ellos les gustaba el engaño. Ellos querían el engaño. Bueno, entonces tengan profetas que les prediquen engaño. Y continúa en versículo... pues vamos a leer el versículo 15. Dice: aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Recuerda dónde era Adulam, la cueva donde se refugiaba David. También está haciendo mención a un remanente, porque ahí en ese tiempo de juicio es donde se ve realmente quiénes son los que se arrepienten de sus pecados y quienes continúan rebeldes y aumentan su rebeldía. Cuando viene el dolor, la aflicción, el que se arrepiente dice: Señor, tienes razón, yo merezco pasar todo esto porque no te he obedecido. Perdóname, Señor. Merezco todo esto que me está pasando porque he sido infiel. Ese es un corazón arrepentido.
Y un corazón no arrepentido, un corazón rebelde, es aquel que se queja. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No? Ese es un corazón altivo. Recuerda cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, tenía 2 ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda, y uno de ellos injuriaba al Señor, insultaba al Señor diciendo: si eres el Cristo, ¿por qué no te bajas y nos bajas a nosotros? Mientras que el otro ladrón, el que estaba arrepentido, decía: ¿ni aún tienes temor de Dios? Nosotros estamos sufriendo lo que merecen nuestros actos. Pero este hombre ningún mal ha hecho. ¿Recuerda ese ladrón? Ese es el ladrón arrepentido. Cuando viene la consecuencia del pecado, ahí es donde se ve si alguien está arrepentido, si es humilde, o sigue siendo rebelde y protesta y se queja. Y yo no merezco esto. Recuerde, y ese ladrón arrepentido reconoció que Jesús es el Rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, aquí el profeta Miqueas estaba anunciando cosas terribles que iban a venir a Samaria y a Jerusalén. Que por cierto, en el tiempo del profeta Miqueas estaba ya muy cerca el juicio contra Samaria. Porque Samaria y la casa de Israel, la parte norte, fueron los primeros que sufrieron el juicio de Dios. Y para terminar, dice el verso 16: ráete, trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Entra en luto. Eso significa raparse la cabeza. Trasquílate, ráete, hazte calvo como águila. Lamenta porque tristemente se pierden muchas vidas, porque el líder, porque el rey, en este caso el rey de Israel, no los guió conforme a la palabra de Dios. Principalmente el rey de la casa de Israel, que en ese tiempo ya habíamos visto que estaban reinando, que en Israel reinaban reyes que no tenían temor del Señor, que habían estado adoptando costumbres del mundo, ¿no? En la casa de Israel. Y ellos no supieron guiar al pueblo. Qué importante es que el líder pueda enseñar correctamente la palabra de Dios. Y que enseñe la palabra de Dios. No que enseñe libros extrabíblicos, sino la palabra de Dios, para conocer verdaderamente el carácter de Dios. ¿Usted quiere conocer los atributos de Dios? No ande buscando libros extrabíblicos. Lea la Biblia desde Génesis. Vea cómo el Señor interactúa con su pueblo. Ahí uno tiene clarito cuáles son los atributos de Dios. Pues bien, hasta aquí hemos terminado el primer capítulo del libro del profeta Miqueas. Bueno, como siempre le digo, espero que haya sido de bendición, que esté siendo edificada, y si el Señor lo permite, estaremos en el próximo capítulo. Abrazos y bendiciones para todos.